Hola, en este video realizaremos los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial del siguiente pórtico mostrado a través del método de las áreas. Cabe destacar que en un video anterior habíamos determinado las reacciones del pórtico, por lo tanto aquí simplemente nos vamos a enfocar a encontrar las fuerzas internas a través del método de las áreas. Aquí pusimos las reacciones. RAY igual a 23.11, RBX igual a 14.98, RBY igual a 36.84. Vamos a utilizar el método de diagrama por área de cortante. Es decir, que este método consiste en encontrar las áreas que forman la figura de cortante y ese será el momento flector. Recordando que las fuerzas axiales son aquellas que actúan según el eje del elemento y se consideran positivas cuando salen o emergen del elemento. Estas producen fuerza, compresión y de tensión. Las fuerzas cortantes son aquellas que actúan perpendicular al eje del elemento y se consideran positivas cuando producen un giro en torno a la manecilla del reloj. Y el momento flector es aquel que produce tracciones o compresiones en la fibra superior e inferior del elemento. Entonces se considera positivo cuando tracciona la fibra inferior. Entonces, teniendo estos conceptos en cuenta, vamos a realizar el diagrama de fuerza axial del siguiente pórtico. Recordando que según el concepto, dice que son aquellas que actúan según el eje del elemento. ¿Cuáles fuerzas actúan según el eje del elemento? Simple, actúan las reacciones. Por lo tanto, tenemos una reacción de 23.11, que será esta. Esta será la fuerza axial de esta columna. Y aquí tenemos una reacción de 36.84 que será la fuerza axial de esa columna. Esto es negativo porque se considera positiva cuando emergen o salen. Pero aquí lo que está haciendo es traccionando, por lo tanto es negativo. Observen algo, como aquí tenemos un vano inclinado, si apartamos el vano inclinado y le proyectamos la reacción de 23.11, tendremos esto, donde si se fijan, como el ángulo está así, esta carga o esta reacción será una carga inclinada, que si le determinamos la componente, tanto en X como en Y, una será el axial y otra será el cortante. Y como aquí este ángulo será el mismo de aquí, tenemos que el axial será igual a 23.11, es decir, la componente de 23.11 multiplicado por el seno de 14.03, que es este ángulo. El axial será igual a 5.60 y si determinamos esta componente tenemos que será igual al cortante de 23.11 por el coseno de 14.03, como resultado 22.42 toneladas. Si se fijan algo, aquí dice que es de 5.60 y como está traccionando, no emerge, sino está empujando, será negativo 5.60. Y bien, este es el diagrama de fuerza axial para el pórtico mostrado, donde tenemos que en la columna es de 23.11, en esta columna de 36.84 y en la inclinación o en el vano inclinado de negativo 5.60. Para el cortante, según la definición de fuerza cortante, me dice que son aquellas que actúan perpendicular al eje del elemento. Entonces, ¿cuáles actúan perpendicular al eje del elemento? Ya tenemos que el cortante en la inclinación es 22.42. Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan perpendicular? Bueno, tenemos la reacción de 14.98 actúa perpendicular al eje de esta columna y esta de 61.8 actúa perpendicular al eje del vano inclinado. Entonces, si tenemos que esta es 22.42 positivo, que está hacia arriba, como esta está hacia abajo, se le va a restar 22.42 menos 61.8 a negativo 39.38. Entonces tenemos 22.42, le actúa una fuerza de 61.8, como resultado 39.38. Y esta carga de 14.98 será el cortante en esta columna, que no es más que un estrato constante, porque cuando tenemos una carga puntualizada el cortante es constante y cuando tenemos una carga distribuida el cortante es lineal.
por eso aquí esta proyección es lineal y esta proyección aquí es constante. Aquí como tenemos 14.98, entonces esto aquí es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Y bien, una vez realizado el diagrama de fuerza cortante, vamos a realizar el diagrama de momento flector. Recuerden que el método consiste en determinar las áreas que forman el diagrama de fuerza cortante para así determinar el diagrama de momento flector. Como aquí tenemos que nuestro cortante pasó por cero, quiere decir que hay un momento máximo que debemos determinar. Entonces, decimos que el momento máximo se produce cuando el cortante pasa por cero. Ahora debemos determinar a qué distancia el cortante pasa por cero. Quiere decir que aquí hay una distancia X, la vamos a llamar aquí 1, y aquí hay una distancia X 2. Si se fijan, estos son triángulos, que tenemos la altura de 22.42, no tenemos la base, y este es un triángulo que tenemos la altura de negativo 39.38 y no tenemos la base. La base serán las X. Las X se va a determinar diciendo la altura del cortante entre la carga distribuida. La altura del cortante es 22.42 y la carga distribuida era 5 toneladas sobre metros. Entonces tenemos que X1 será igual a 22.42 toneladas entre 5 toneladas sobre metros. Se tacha toneladas y tenemos 22.42 entre 5 metros. Como resultado, X1 será igual a 4.484 metros. Entonces tenemos que X2 será igual a 39.38 entre 5. Como resultado, X2 será igual a 7.876 metros. Debemos de tener en cuenta de que en este punto no hay momento, por lo tanto el primer momento sería 0. Para el segundo momento será el área de esta figura, que es un triángulo, que es base por altura entre 2, en este caso 22.42 por 4.444 entre 2. Como resultado, el momento en ese punto será igual a 50.26 toneladas. Incluso ese será el momento máximo de 50.26 toneladas. Para el tercer momento tenemos que se le sumaría, porque los momentos son constantes, se le sumaría 50.26 más el área de esta figura, que es la altura de negativo 39.38 por su base, que es 7.876 entre 2. Como resultado, el momento será igual a negativo 104.8 toneladas. Quiere decir que comenzará en 0, subirá a 50.26 y bajará a negativo 104.8. Será algo así. Recuerden que cuando la carga es distribuida, el momento será un estrato parabólico de segundo grado. Para el cuarto momento tenemos el momento anterior más el área de esta figura, que es 14.98 multiplicado por su altura, en este caso que sería 7. Entonces negativo 104.8 más 14.98, eso será igual a 0. Por lo tanto, el momento 4 terminará en 0. Aquí tenemos que será constante de 104.8 y terminará en 0. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte este video y suscríbete. Subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.